Primero que nada, quería preguntarles cómo les ha ido durante estos 9 días ya. Ya tenemos 9 días de haber empezado el 2026, entonces ya tenemos un -9, ¿verdad? De 365 ya tenemos un -9. ¿Cómo nos ha ido en este 2026? Ya iniciamos con los propósitos que hemos planeado, que teníamos por ahí. ¿Cómo nos ha ido en este tiempo? Para hoy les traigo una reflexión a la cual le puse el tema: Dios honra al que le honra. Y es que cuando iniciamos el año, muchas personas se escucha decir: este es mi año, este es el año de mi bendición, a la cual no está mal decirlo, está bien. Pero vivimos en un tiempo donde muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a honrar a Dios con su vida, con obediencia, con fidelidad y sobre todo con su corazón. Como Tania decía el domingo, vivir en una vida de santidad donde sea el Señor el primero en nuestras vidas, donde realmente le honremos al Señor. Pero ¿qué es honrar? El diccionario de la Real Academia Española dice que honrar significa respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Y ese concepto uno lo dice, es que tiene que honrarme, hónreme, ¿verdad? Y algunas veces se pide, se exige el honrar. En el contexto bíblico, honrar significa mostrar gran respeto, estima, admiración, reverencia hacia Dios, los padres, autoridades, a través de la obediencia, la alabanza para el Señor y el reconocimiento y valor y la gloria al Señor. En palabras sencillas, el honrar es hacer y estar bajo la voluntad del Señor en obediencia. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que honraron al Señor, pero también están aquellos que no honraron al Señor. Y usted ya sabe cómo le fueron a los que no honraron al Señor. Pero mi texto base que traje es Isaías 38:1. Y dice la palabra del Señor así: enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados, por los grados que ha descendido con el sol y el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Esto es palabra del Señor.
Y un repaso rápido de quién era Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes más piadosos de Judá. La Biblia dice, de hecho, en Segunda de Reyes 18:3, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Restauró el templo, los altares, quitó altares de otros dioses que en ese tiempo había, entre otras cosas que podemos leer tanto en el libro de Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas, que ahí se habla de lo que hizo Ezequías y también en Isaías. Entonces quiere decir que Ezequías hizo bastantes cosas porque se habla bastante de él. Pero como leímos, Ezequías enfermó y no enfermó de cualquier enfermedad, sino que era una enfermedad de muerte. Lo que podemos decir que aún siendo fiel enfrentó una crisis profunda, una enfermedad mortal. ¿Y qué nos enseña esto? Que honrar a Dios no nos exime de las pruebas, pero sí nos asegura que Dios está presente en ellas. Porque podemos ver que Dios no es indiferente a una vida que le honra. Cuando un hombre honra a Dios genuinamente y cuando una mujer honra a Dios genuinamente, Dios responde con gracia, misericordia y con poder. Porque la palabra del Señor dice en 1 Samuel 2:30, porque yo honro a los que me honran. Entonces, algunos puntos de este versículo, y es el primero: Dios prueba la fe de los que le honran. A Ezequías le llegó un mensaje muy duro, que yo creo que nadie quiere recibir, y es que le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ese versículo está confrontando a una verdad que muchas veces no se quiere recibir. Y aquí estamos hablando de una enfermedad, de algo de muerte. Pero usted póngale otra cosa, que el Señor le está diciendo: no, no vas a seguir. Porque como les decía anteriormente, honrar al Señor no quiere decir que estamos exentos de tener pruebas. Lo que nos enseña es que la prueba no siempre es señal de castigo, sino que muchas veces es una oportunidad para revelar la fe que nosotros tenemos y lo que hay realmente en nuestro corazón. Como lo menciona 1 Pedro 6, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Dios prueba la fe de los que le honran porque realmente lo que Dios quiere es fortalecer nuestra fe. Quiere purificarnos, quiere llevarnos a una dependencia mucho más profunda con Él. Y entonces por eso muchas veces pasan este tipo de cosas. Y es algo muy interesante porque usted en este pasaje puede ver que Ezequías no discute con Dios, no se queja, no culpa a otros. Ezequías escucha lo que Dios tenía que decirle y dice que Ezequías se volteó hacia una pared. Y qué difícil, porque a veces cuando recibimos o estamos en alguna situación, muchas veces nos quejamos y le reclamamos al Señor.
Cuando honramos a Dios, aprendemos a aceptar su voluntad, aunque no la entendamos de inmediato. Y esto lo vemos en Job, cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso está en Job 1:21. ¿Por qué? Porque la prueba no necesariamente define el final, sino va a definir la respuesta. Dios no estaba cerrando la historia de Ezequías, estaba preparando una manifestación de su gloria. No era que hasta ahí llegó Ezequías, sino que estaba preparando una manifestación de su gloria. Lo que define nuestra vida realmente no es la prueba, sino cómo respondemos a ella. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios se humilla y ora. Como les decía, Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Es decir, solo él y Dios. Aquí no dice que Ezequías buscó a alguien o le dijo al profeta, no, mira, ve lo que yo he hecho, sino que dice que volvió su rostro hacia la pared. ¿Y qué hay en la pared? No hay nada, solo él y el Señor se encontraban. Lloró con gran llanto, por supuesto, tenía una sentencia, no iba a vivir más. Tenía que ordenar su casa porque no iba a vivir más. Pero sobre todo oró con sinceridad. No fue una oración religiosa, una oración que ya se sabía, fue una oración desde el corazón de Ezequías. Ezequías no estaba reclamando méritos. No empezó a reclamar méritos. Y yo a veces hablo con Noel y yo le digo, es que hay que tener mucho cuidado, porque a veces queremos vivir de glorias pasadas. Es que yo hice, es que yo fui, es que yo tenía, y yo le digo, no podemos vivir de glorias pasadas. Entonces, Ezequías aquí no le estaba diciendo al Señor los méritos, solamente estaba recordando la relación que tenía con Dios. Honrar a Dios es reconocer que sin Él no somos nada, que no tenemos el control que necesitamos, que necesitamos definitivamente la intervención del Señor, que sin Él no podemos avanzar. Salmo 51:17 dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Isaías 38 que estamos leyendo dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dios no oye palabras, no solo oye las palabras, sino que también ve las lágrimas. Porque algunas veces cuando pasamos ciertas situaciones, no podemos ni hablar. Y solo lloramos y oramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. ¿Y quién mejor que el Señor conoce eso? Eso que está pasando ahí. Entonces, no lo estamos diciendo con palabras, pero sí con lágrimas. Y el Señor sabe lo que estamos pasando. Esto nos recuerda que ninguna oración sincera pasa desapercibida. Ninguna lágrima derramada en su presencia es ignorada.
Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Punto número 3: Dios escucha y responde al que le honra. Cuando Ezequías hizo eso, dice la palabra que antes de que Isaías llegara al patio, Dios ya le había respondido. He aquí, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, le dijo. Y es que Dios responde en su tiempo y definitivamente no en el nuestro. A veces creemos que Dios ya dijo la última palabra, pero cuando hay una honra humilde y fe, Dios todavía puede decir: vuelve, que tengo algo que decirte, y algo bueno. El Salmo 102:17 dice: ¿habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? Dios no ignora la fidelidad silenciosa, porque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él ve, Él oye, Él recuerda. Dice el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no solo le sanó, sino que le añadió 15 años más. Y es que Ezequías no estaba pidiendo años. Dentro de la oración que veíamos, no dice que le dijo: y dame más añadidura de años. No dijo nada. Solo por misericordia y Dios por gracia le dio aún más de lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque esos años tenían un propósito. No era solo vivir más, era vivir, mejorar esa relación con el Señor. Cuando honramos a Dios, Él no nos responde con migajas, Él nos responde con abundancia. Nos responde dándonos un poquito de lo mucho que el Señor tiene. 4. Dios confirma su promesa con señales. Dice el versículo que acabamos de leer que el sol retrocedió 10 grados. Y es decir, yo me puse a investigar en Google, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos era eso? Y dice que en tiempo es que el tiempo se devolvió alrededor de 40 minutos. Y algo muy interesante que decía era que era imposible naturalmente. Entonces, aquí vemos, yo decía, definitivamente Dios y su poder sobrenatural, ¿verdad? El de decirle a Ezequías que le va a añadir 15 años y darle una señal y decirle que iba a devolver 40 minutos del sol. Y por ahí, según la ciencia, dice que hay un espacio de tiempo que no se sabe qué pasó. Y uno de esos es estos minutos, 40 minutos de vuelta. Entonces, el Señor dio una señal sobrenatural, el retroceso de la sombra del sol. ¿Y esto qué quiere decirnos entonces? Definitivamente Dios gobierna el tiempo. Dios tiene un poder sobrenatural y sobre lo natural. Dios puede cambiar lo que parece irreversible, una sentencia de muerte. El Señor puede cambiarla. Jeremías 32:17 dice: nada hay que sea difícil para ti. Cuando Dios honra a alguien, no deja lugar a dudas que fue su mano.
porque en Números 23:19 sabemos que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir. Así que la historia de Ezequías no es solo un relato que ya pasó, es un espejo que Dios pone delante de nosotros hoy. Si Dios honra al que le honra, la pregunta correcta no es ¿qué hará Dios?, sino ¿cómo estoy viviendo yo delante de Él? Así que, hermanos, les invito a que hoy nos hagamos unas preguntas. ¿Estoy honrando a Dios con mi vida diaria? ¿Con mis decisiones? Y es que hay ejemplos que les decía ahora de que a veces creemos que sí, pero no. Y un ejemplo de esto fue Elí. Elí, un sacerdote que estaba en el templo, él creía que estaba honrando a Dios, pero no lo estaba haciendo, estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y por eso llegó sentencia para Elí. Y perdió sus hijos. Y por ahí escuchaba en una prédica que decía, se perdió hasta él porque se murió. ¿Realmente estamos honrando al Señor con nuestro tiempo, con nuestra obediencia? Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos también. Eso nos invita a pensar si estamos honrando también al Señor con lo material. Así que para concluir, Ezequías nos enseña que honrar a Dios no evita la prueba, nos fortalece en fe, pero también nos garantiza una respuesta. Dios escucha al corazón fiel y Dios extiende la vida para tener un propósito. Porque el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que esa es mi invitación para esta noche, para que este año 2026 sea un año que honremos al Señor con todo lo que tengamos, con todo nuestro ser. Y que el Señor nos ayude a serle fiel, porque no es tan fácil. Pero tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo en honrarle al Señor. Y todo nos irá bien. Bueno, hermanos, que el Señor me les bendiga. Voy a darle paso a nuestro señor pastor. Gozosos, no porque no hayan cosas que resolver, sino es que cualquier cosa que esté ahí en el camino que haya que resolver, para mañana ya estará resuelto. Así que deje de preocuparse hoy por eso, déjelo así, ya para mañana está resuelto, listo, ¿verdad? Entonces, ahora un pastor me decía, si tu problema, Juancito, tiene solución, no te preocupes, se va a solucionar. Y si no tiene solución, pues si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿verdad? Entonces, mejor digamos que está resuelto todo, ¿cierto? Pero debemos orar. Así que yo le pedí a hermana Karen que me dejara un chancecito para orar ahora al final. Y también me gustaría que Gretel nos dirigiera en oración un momento para que nosotros la apoyemos en un evento que tenemos aquí con los jóvenes esta semana. El viernes van a terminar en asamblea, ¿cierto? Ok.